Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Vamos sumando a los que faltan y ya estamos. Ahí está. Bueno, esperemos no tener hoy los inconvenientes que hemos tenido la semana pasada, a ver si podemos dar una clase en la normal continuidad. Bueno, yo les había dejado pendiente para ustedes, para la lectura, el tema de la divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones para que ustedes, digamos, puedan llegar a comprender, ¿sí?, desde la lectura, cómo era todo el sistema de un cumplimiento en donde tenemos una prestación, ¿sí?, una cosa, que en principio, conforme a nuestro sistema civil y comercial vigente, es la divisibilidad en función de la materialización sobre si es divisible o no el cumplimiento de la obligación, y no ya lo ideal en cuanto a esto que decíamos, lo ideal de yo puedo dividir cualquier cosa idealmente o intelectualmente, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta sobre la base de la divisibilidad o no, es que hay ciertos o ciertas limitantes, ¿sí?, que ustedes van a notar en la propia estructura de la obligación, ¿sí?, en donde pese a ser divisible, la ley, por ejemplo, hace indivisible tal prestación o tal forma de cumplir la prestación en función de un uso o aprovechamiento. ¿Y esto por qué yo se los marco en función de la lectura que ustedes hayan tenido? Porque muchas veces ustedes van a ver que algo muy simple, yo tengo una obligación en donde tengo que entregar algo que claramente es divisible. Si somos uno y uno, le hace un acreedor y un deudor, no hay ningún problema, se entrega como si fuera indivisible. ¿Por qué? Porque fue pactada la entrega así, tal cual como está. Si hubiera varios deudores, lo entregan en función de la división y el principio general que yo les marqué la clase pasada, del 841, que es el que rige en la parte de indivisibilidad, divisibilidad, y en la parte de mancomunación simple y solidaridad, ¿sí? Pero en algunos casos ustedes van a ver que ciertas obligaciones o cierto cumplimiento en función de lo que es la prestación puede llegar a dividirse, pero eso lo convierte tan en antieconómico el valor o el uso de esa cosa que va a ser cumplida, ¿sí?, entregada, que la ley lo veda y lo prohíbe. Ejemplo, ustedes lo tienen en diversas, por ejemplo, reglamentaciones, ¿sí?, en lo que hace al uso y aprovechamiento de las tierras, en donde la ley prohíbe, por ejemplo, una división o subdivisión mayor a la que estima como mínima necesaria. Y esto, el ejemplo lo van a entender rápidamente. Yo tengo un lote de terreno normal, ¿sí?, una casa en donde tengo el frente de 8 metros. Si yo divido ese lote en 3, ¿sí?, y tiene frente de 2 metros cada uno, y en uno le extiendo el fondo a 10 metros, el otro lo extiendo a 20 metros, que es el tamaño del lote, y el otro lo dejo en 20 metros, ¿sí?, es antieconómico para la ley subdividirlo o dividirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no se puede en función del mínimo necesario para tener lo que es el espacio de vivienda o de terreno, ¿sí? Es decir, cuando ustedes ven o cuando ustedes estudian la parte de divisibilidad, ustedes necesariamente van a relacionar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero
entender o ver en función de, de la lectura y del análisis de la división o no de la prestación. Y a mí lo que me interesa saber es cómo se cumple. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho la clase pasada, así rápidamente, pero lo hemos dicho, el tema de que hay obligaciones que son materialmente divisibles, pero que no pueden ser divididas, por lo cual deben, por ejemplo, los dos deudores concurrir a, al cumplimiento de la obligación. En estos casos, normalmente hay ejemplos claros en donde, supónganse, hay dos deudores en donde los dos deudores se comprometen a entregar un lote de terreno cada uno que están juntos. Es decir, el acreedor se vinculó con esos dos porque le vendían esos dos lotes de terreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere hacer, por ejemplo, un edificio. ¿Materialmente es divisible? Claramente que puede ser divisible. Pero ¿qué ocurre? A mí me es indiferente que sea divisible o no. Yo lo que compré es el conjunto, los dos lotes de terreno. Que pueda dividirse en función de que son dos lotes de terreno y que uno lo entregue uno y otro lo entregue otro, no significa de que yo acepte esa divisibilidad. ¿Sí? A mí me entregan el todo, y el todo son los dos lotes de terreno. No hay, en este caso, por ejemplo, aceptación parcial, porque si no estaría afectando el principio general de integridad, ¿sí?, del objeto del pago. Recuerden siempre, una cosa es que yo acepte pagos parciales, entrega, por ejemplo, me entrega uno un lote y el otro no, y otra cosa es que yo compre dos lotes que están pegados a estos dos deudores y que por más que yo los pueda dividir, a mí me tienen que entregar el conjunto, el total, esos dos lotes. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta las formas de distribución en cuanto a, bueno, cómo cumple cada uno en función del principio general residual, que es, en caso de no decirse nada, cada uno cumple conforme su cuota parte o en partes iguales. Y también el tema de lo que es la parte interna. Esa parte interna, ustedes la van a ver bien en desarrollo, seguramente el día viernes de esta semana, cuando noten, ¿sí?, la gran diferencia que existe entre obligaciones indivisibles y obligaciones solidarias. En donde, recuerden siempre, la obligación indivisible o divisible apunta a la prestación, a cómo se tiene que cumplir, si se tiene que cumplir por partes o por el todo. En cambio, en la solidaria, ¿sí?, se cumple el todo por el todo, aún siendo divisible la prestación. ¿Por qué? Porque lo pactaron las partes. Y al pactarlo las partes, afectaron en las solidarias el elemento de la obligación vínculo jurídico, no ya la prestación barra objeto, que es el de las obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Sí? ¿Se comprendió más o menos? O sea, yo lo que les hice es reforzar su lectura. ¿Sí? Hoy nos toca un tema que es realmente, ¿sí?, de los, quizás de los más fáciles, ¿sí?, pero que, como está redactado hoy el código, por ahí a ustedes les va a llevar algún tipo de dificultad, ¿sí? Para evitarlo, les he hecho un power y ustedes van a ver en donde yo voy marcando qué es lo que tienen que prestar atención, sobre qué, ¿sí?, rápidamente, si ven algo, apuntan rápidamente a que en principio sea una obligación X y no la otra, ¿sí?, y cómo es la situación o el supuesto de la prueba, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla, que hoy, el tema de hoy es obligaciones de medios y de resultados. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí, se ve bien. Genial. Bueno, cuando nosotros hablamos de obligaciones de medios y de resultados,
rápidamente, ustedes, aún sin saber, sin haber leído el tema, ya tienen dos palabras que van a marcar la clasificación. Lógicamente, es el fin, ¿sí? Le hace el resultado, o el camino hacia ese fin. Nosotros, cuando empezamos a analizar este tipo de obligaciones, vemos que históricamente, como para que ustedes escuchen, más allá de que hoy en día tanto la historia muchas veces es relegada, ¿sí? Escuchen de dónde viene esta clasificación o cuál es el motivo o el origen de esta clasificación. Esto se origina por un francés, René de Moog, que en el año 1925 ideó una sistematización de ciertas obligaciones en función de comparar la situación que ocurría en el derecho penal con el derecho civil. ¿Y cómo lo hizo? De Moog consideraba que había ciertas obligaciones que bien podían relacionarse con el resultado final, ¿sí? Es decir, cuando yo garantizo un resultado, yo ya sé que esa obligación está direccionada a ese fin. Si está direccionada a ese fin, yo tengo que ver el resultado como consumado. Es decir, si yo me vinculo con alguien a que me dé tal cosa, solamente dándome tal cosa, es decir, consumada la entrega, ahí yo me veo satisfecho. Entonces, De Moog estimó, con muy buen criterio, que todo aquel, todo aquel resultado previsto o contratado en una obligación, ¿sí?, equivale a lo que es el delito consumado. Es decir, cuando ya se consumó la figura. En tanto, la obligación de medios la consideró como una serie o secuencia de actos que pueden estar destinados hacia el fin, pero lo que no fue tenido en cuenta en ese supuesto de obligación de medios es ese resultado, sino solamente el camino, que puede llegar a darse el resultado o no. Y acá lo relaciona con los delitos en grado de tentativa. ¿Sí? Esto es una histórica clasificación para que ustedes sepan de dónde viene y que en función de la clasificación de De Moog, varios países la adaptaron a sus códigos, no así la Argentina, porque no la había detallado como en forma, digamos, estructurada, sino que recién se incorpora bien en la clasificación del Código Civil y Comercial actual. Nosotros siempre, analizando las obligaciones de medio de resultado, vemos que en todo libro, ¿sí?, material de estudio, de doctrina, incluso hasta desarrollos jurisprudenciales, siempre relacionan la obligación de medios y de resultados a la obligación de los profesionales. Específicamente de la responsabilidad profesional. Es decir, si tal abogado tiene que realizar algo, ¿eso es de medios o es de resultado? Si tal médico tiene que realizar algo, ¿es de medios o es de resultado? Piensen en algo simple. ¿Cuál es la función del médico? ¿Salvar vidas? ¿Propender o hacer el juramento hipocrático cuando reciben el título para ejercer? ¿Sí? El juramento hipocrático debe hacer todo lo posible para extender la vida en las mejores condiciones. Extender la vida en las mejores condiciones, ¿qué es? Poner todo de sí para tratar de ayudar a que esta persona transite por la vida lo mejor posible a nivel salud. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en ciertas relaciones profesionales en donde yo me vinculo con alguien para que me haga tal cosa? ¿Sí? Supónganse, yo quiero, como tengo nariz grande, quiero la nariz de Michael Jackson. Supónganse, me quedaría horrible más. Ya de por sí, de pensarlo, pero bueno. ¿Qué pasa si yo salgo
de la operación y me veo con una nariz que parezco Mr. Bean. ¿Le puedo reclamar al médico un resultado? Porque yo me vinculé con un médico especialista en estética, ¿sí? Cirujano estético, para que me cambie la nariz a la otra nariz, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas cosas o muchos resultados no solo van de la mano de lo que alguien quiera hacer o esté destinado a hacer, sino de aquello que morfológicamente o fisiológicamente pueda llegar a hacerse. Entonces, reclamarle, por ejemplo, a un profesional, no me dejó la nariz como tal, ¿sí? Seguramente va a ir al rechazo de la demanda. ¿Por qué? Porque no me podía garantizar un resultado en una situación X. Podría garantizarme que poniendo la mejor diligencia posible, el mejor cuidado y desarrollo de sus artes prácticas y profesionales, ¿sí? Mi nariz iba a ser mejorada apuntando hacia el estilo de Michael Jackson, bien así chiquitita, ¿sí? Pero no el resultado final que por ahí lo esperaba yo. ¿Y por qué esto? Porque el resultado final esperado, como les dije recién, lo esperaba yo. Entonces es muy subjetivo, y al ser subjetivo, cuanto más subjetividad hay, más dudas sobre un plan objetivo de cumplimiento de la obligación. Parece un trabalenguas, pero para que ustedes lo entiendan, la la clasificación de obligación de medios y de resultados no solamente se limita a responsabilidad profesional, sino que se aplica en diferentes ámbitos, especialmente, obviamente, de la responsabilidad, y apunta, por ejemplo, a ciertas prestaciones de servicios, sí, ahora lo vamos a ver, y en muchos casos apunta a algo más, a la cuestión probatoria, ¿sí? Nosotros acá, yo les puse Lorenzetti versus Mazod, o sea, son diferentes tiempos. Lorenzetti es actual, Mazod elaboró una teoría en la década de 1930 en Francia, pero para que ustedes vean ciertas diferencias sustanciales en lo que es la propia clasificación. Fíjense, según Lorenzetti, nosotros vamos a determinar que una obligación es de medios o de resultado en función del mismo resultado, dice Lorenzetti. ¿Cómo es? Claro, si el resultado es inmediato, hay que tener en cuenta que lo que se está garantizando es algo rápidamente, pero no quizás, ¿sí?, que se concrete esto en una obra, en lo que se llama el opus, ¿sí? Entonces Lorenzetti dice, bueno, si yo garantizo un resultado inmediato, en realidad es una obligación de medios. Fíjense, Lorenzetti en esta clasificación distingue la propia clasificación siempre teniendo en cuenta el resultado, ¿sí? Lo cual no está mal, tampoco está técnicamente bien, sino simplemente es una forma de clasificar. Pero dice que si eventualmente yo hago mediante una diligencia mediana de un hombre medio, ¿sí?, todas las gestiones, todas las tareas necesarias para poder llegar a un resultado, le hace una obra, un producto, levantar una pared, ya esto será una obligación de resultado. Y ahora bien, esto es la teoría de Lorenzetti, ¿sí?, o cómo lo ideó Lorenzetti. Miremos del lado de la doctrina francesa clásica. Como yo les decía, esta teoría es de fines de la década de 1930. Mazod, hermanos Mazod, sí, grandes doctrinarios del Código Civil francés, del derecho civil francés, consideraban algo, que la diferencia que hay que tener en cuenta es sobre lo aleatorio del resultado. Si yo tengo un resultado que garantizo
en forma precisa, porque va a depender de mí ese resultado, de mí como el que va a cumplir con ese resultado, ahí es una obligación de resultado. Pero, si yo no puedo dominar la totalidad de las contingencias que se pueden dar en este vínculo obligacional, ahí ya va a ser una obligación de diligencia. Y la obligación de diligencia en el derecho francés es la obligación de medios. Entiéndanlo, de acuerdo a estas dos distinciones, ¿sí?, que les puse, ustedes pueden entender o comprender, ¿sí?, que según la teoría clásica, podría yo distinguir una obligación de medio de resultado según el grado de incertidumbre o no acerca de concretar el resultado. Según la teoría de Lorenzetti o la estimación de Lorenzetti, es de acuerdo a la vinculación de lo que yo haga en relación al factor tiempo. Cuanto más cercano yo garantizo, ¿sí?, más cercano, ¿sí?, va a ser la obligación de medios. Cuando yo garantizo algo, una diligencia debida en pos del cumplimiento de algo un poquitito más lejano, ahí ya va a ser una obligación de resultado. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí? Porque es hiper importante que ustedes vayan, digamos, haciendo base con estas ideas. Yo les decía, la obligación de resultados y de obligación de medios, o sea, la distinción, siempre va a operar en el ámbito de la responsabilidad contractual, y específicamente en el ámbito de la prueba. Cuando ustedes vean los libros, por ahí ven algún apunte, por ahí ven algún material en internet, que critica esta distinción, y dice que en realidad no tendríamos que haberla tenido nuevamente en discusión en nuestro sistema del código. ¿Por qué? Porque todo resultado conlleva la realización de medios. Y bajo ese criterio, ¿para qué voy a estudiar si esto es un resultado o un medio si siempre tengo que evaluar cuál es la diligencia que realiza tal sujeto? ¿Sí? Ojo al piojo, dice el refrán, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va a relacionar, esta crítica que le hacen algunos, que no comparto, se relaciona con la cuestión de la prueba. Fíjense, si yo tengo una obligación de resultado, a mí me tienen que hacer entrega de algo final, aquello comprometido. No hay otra cosa que no sea esa. Entonces, si a mí no me entregan esa cosa, claramente la obligación no se cumplió. Entonces, el resultado no se cumplió. Otra cosa diferente es si hay una obligación de medios y el deudor tiene que poner todo lo que de su parte pueda poner en relación a los deberes de prudencia, de vigilancia, de competencia, de diligencia misma que tiene esa persona, ¿sí? En donde yo ya no pruebo que no me entregan ese resultado final, sino que tengo que probar que, o se tiene que probar en el proceso, que no se ha puesto lo que debía ponerse para poder hacer cumplimiento de tal prestación establecida contractualmente, convencionalmente. Sobre esta base, yo les marco, fíjense, si yo tengo una obligación de resultado, simplemente yo, acreedor, digo, miren, no se cumplió el resultado, hay incumplimiento, reclamo el cumplimiento contractual o la resolución, o daños y perjuicios. Si no hay obligación de medio cumplida, yo además tengo que demostrar de que, o tiene que quedar demostrado en el expediente, que ese deudor no actuó debidamente conforme las reglas establecidas de la culpa. ¿Qué es esto?
Obrar con cuidado y previsión, teniendo en cuenta las circunstancias o la naturaleza de las cosas, de la obligación, de las personas, tiempo y lugar. Y acá tienen algo que suma a la distinción. Siempre el interés del acreedor en la obligación de medios se encuentra in obligatione, se dice, no in soluzione. ¿Qué significa esto? Que el interés del acreedor va a estar dado en toda esa actividad que el sujeto deudor despliegue, independientemente del resultado. A mí no me importa que esa conducta sea idónea para obtener el resultado. A mí lo que me importa es que obtenga o desarrolle tal actividad para ciertos fines, aunque yo no tenga certeza de que ese fin se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, sobre esta base, ustedes ya tienen una primera aproximación. La distinción de esta clasificación no es ni más ni menos que cómo distribuir el riesgo, si se cumple o no la obligación. Si el riesgo pesa sobre el deudor, es la obligación de resultado como tal. ¿Sí? Si el riesgo pesa sobre el acreedor, es la obligación de medios. ¿Y cómo lo entiendo esto? Bueno, si yo tengo una obligación de medios, ¿sí? El riesgo de que realice o no tal actividad en función de eso lo tiene que soportar el acreedor. Y en principio sí, salvo que yo pueda demostrar en el expediente que ese deudor no tuvo la diligencia necesaria, que las reglas históricas siempre decían la diligencia de un buen padre de familia. ¿Qué es el buen padre de familia? Un hombre equilibrado, un hombre que tenga una diligencia mediana, un control intelectivo mediano. Entonces comprende que si hace esto va a obtener tal resultado. Si se abstiene de hacer, obviamente va a provocar otro resultado. ¿Sí? Entonces, si hay falta en lo que ha sido la propia actividad del sujeto deudor, fuiste. El deudor va a ser responsabilizado. ¿Por qué? Porque hay incumplimiento de la obligación de medios. En cambio, en el resultado es fácil. Yo no tengo el resultado. ¿Sí? No me importa qué es lo que hizo o lo que no hizo el deudor. El deudor se comprometió a entregarme tal cosa. No me la entregó, allá él. ¿Por qué? Porque yo tenía simplemente determinada la certeza de promesa de cumplimiento de esa cosa tal cual como estaba, ese fin. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el código? Fíjense, cuando analiza el artículo especial de las obligaciones de medios y de resultados, se encuentra dentro de lo que es la clasificación de las obligaciones de hacer, y habla de la prestación de un servicio. Específicamente, el código, ¿qué nos va marcando? Nos va marcando un caminito. El camino es, bueno, ¿cómo yo voy a ir entendiendo acerca de si esta es una obligación de medios o si esta es una obligación de resultados? Porque nosotros acá lo estamos estudiando, pero en la práctica muchas veces hay ciertos contratos que generan más dudas que certezas, y en muchos casos no se sabe a veces si es una obligación de medios y de resultados lo que está vinculando a las partes en la controversia. Y esto que parece tan simple no lo es. Entonces el código, ¿qué hace? Dentro de las obligaciones de hacer o no hacer, ¿sí? Pero específicamente en las obligaciones de hacer, establece que la prestación de un servicio puede consistir en realizar una actividad con diligencia, la diligencia lógica, esperada, apropiada, la diligencia esperable, que sea independientemente del éxito. Es decir, yo pongo como cláusula hacer todo lo mejor posible de mí para que obtenga, ¿sí?, el sujeto deudor, el sujeto acreedor, satisfacción por la actividad que yo estoy desarrollando.
Yo pongo mis buenos oficios, como se suele decir, ¿sí? Independientemente del éxito que yo obtenga. También puede ser que la prestación de un servicio procure al acreedor un cierto resultado, pero independientemente de su eficacia. Es decir, yo puedo prometerlo, yo te voy a levantar una pared. Perfecto, te levanto una pared. Pero yo no soy maestro mayor de obras. Yo te levanto la pared, independientemente de la eficacia. Si después vos vas a colgar un cuadro o vas a taladrar y la pared se cae, porque no sostiene la losa, la estructura, lo que sea, bueno, yo presté un servicio. ¿Por qué? Porque no soy profesional. Puse la diligencia necesaria y debida en función de mis conocimientos, que en este caso no son profesionales ni técnicos. Puse mi mejor voluntad en función de cierto resultado concreto, ¿sí? Independientemente de si es o no eficaz. ¿Sí? Y también la prestación de un servicio puede ser cuando yo garantice efectivamente ese resultado eficaz. Entonces, cuando ustedes vean un contrato en donde diga, por ejemplo, que ustedes se vinculan, el caso típico con un arquitecto, en donde les dice, desde el pozo se construirá esto, sea departamento, sea casa, lo que sea, llave en mano. Este es el valor llave en mano. ¿Qué significa? Llave en mano significa que garantizan un resultado y que garantiza que el producto va a ser entregado. Es decir, yo te doy la llave solamente para que abras la puerta y la cierres, porque vas a tener el resultado final, la cosa en sí. ¿Sí? Esa claramente es una obligación de resultado. Entonces, en este caso, se aplicaría la regla de esas obligaciones que empezó la clasificación, de la entrega de cosas y de la recepción de cosas, que es la de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, es decir, para ser dueño y tener el dominio de esa cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola. ¿Sí? Sí, profe, vamos bien. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Nada? Bueno. Analicemos entonces este artículo, para que ustedes lo vayan cerrando a nivel concepto. Ustedes tienen, artículo 174 incorpora la noción de prestación de servicio. ¿Sí? ¿Qué es? Prestar un servicio implica una obligación de hacer o de, por ejemplo, realizar una actividad, como hemos dicho hasta recién. ¿Sí? Pero ojo, conforme este 774, nosotros lo podemos relacionar directamente ahora con el 1252. Pero ustedes van a decir, pero me están vinculando al 1252, que es la clasificación de contrato, es decir, estamos viendo la materia que viene. Sí, pero fíjense, recuerdan que era el contrato. El contrato, uno de los efectos era, por ejemplo, producir obligaciones, generar obligaciones. Dentro de la clasificación de un contrato, los contratos muchas veces no se sabe qué son. Tienen tantos vínculos entre sí, que generan entre las partes, que hace que no se puede apreciar rápidamente o cabalmente si un contrato de servicio, ¿sí?, es un contrato de servicio o eventualmente es un contrato de obra. ¿Qué participa este artículo? De las mismas reglas, es decir, un contrato de servicio claramente, ¿sí?, es un contrato en donde yo presto cierta actividad independientemente del resultado, léase de la eficacia. En cambio, el contrato de obra, yo garantizo el resultado, yo garantizo la obra, y que esa obra sea susceptible, por ejemplo, de ponerla a disposición de la parte o eventualmente de la entrega. Entonces, cuando ustedes ven, fíjense, ya
estamos yendo más afinando en los conceptos, ¿no? Si ustedes ven una obligación de medios y resultados, la pueden ya relacionar también con el mismo contrato. Si el contrato establece una obligación de servicios, es una obligación de medios. Si establece una obligación o un contrato de obra, ¿sí?, es una obligación de resultado. Fíjense, yo lo que les estoy diciendo es tratar de ir por el resultado lógico, ¿sí?, a poder llegar a apreciar cuál es la obligación. Entonces, sobre este aspecto, fíjense, nosotros vemos, acá les marqué cuáles son las reglas aplicables, para que ustedes las tengan como para poder entender rápidamente. ¿Cómo entiendo yo? Sería, ¿cómo entiendo yo esta obligación? ¿Es de medios o de resultado? Bueno, claramente, si el deudor garantizó el resultado, a mí no me interesa absolutamente más nada. Si es eficaz o no, no me interesa. Garantizó un resultado. ¿Sí? Hay distinciones en el medio, pero no se las voy a detallar porque las voy a confundir y no es por ahí necesario para lo que es el entendimiento del tema. ¿Garantizó un resultado? Hay un criterio de imputación objetivo, es decir, el factor de atribución es objetivo. El resultado esperado. No tengo resultado, no hay cumplimiento, hay incumplimiento. Ahora bien, si solo garantizó esto que nosotros decimos, la buena diligencia, su buena gestión como buen hombre de negocios o como una persona media o profesional medio, siempre va a estar el factor de atribución relacionado con lo que es la culpa. ¿Sí? Es decir, ustedes no han visto daños, pero han escuchado algo. De hecho, hubo un parcial que lo detalló muy bien esto, en donde esto va relacionado así. Yo tengo dos sujetos. Si a mí me garantizó el resultado, yo no tengo que ver en absoluto al sujeto como tal. Tengo que ver el no cumplimiento. Pero si me garantizó un fin, un medio, perdón, y una diligencia debida, una diligencia esperada, necesariamente, ¿sí?, yo tengo que decir, no solo no me cumplió, sino que además no me cumplió porque le faltó la diligencia necesaria, que tendría que haber puesto como un buen hombre de negocios o un buen padre de familia o un buen gestor de esta realidad. ¿Sí? Si eso lo sumo, si todo esto lo vinculo ahora también con el 1768, ¿sí?, y específicamente con esto que arrancamos, que siempre se relaciona las obligaciones de medios y de resultados con las profesionales, las profesiones liberales, ¿sí?, siempre la responsabilidad es subjetiva, salvo que se haya comprometido un resultado concreto. Y supónganse, si a mí me contratan como abogado para hacer un contrato, ¿sí?, y la obligación mía era hacer un contrato, yo tengo claramente una obligación de resultado. Tengo que entregar ese contrato, independientemente de si se firma o no se firma, si es eficaz o no, yo tengo que entregar ese contrato. Hay obligación de resultado. Ahora, si me contratan a mí para llevar adelante un juicio, como no solo está prohibido por la profesión, porque no podemos garantizar a los abogados un resultado, obviamente todas las gestiones son en función de la diligencia necesaria, debida y esperada a mi calidad profesional. Por lo cual, yo poniendo toda mi diligencia, voy a tener ahí una obligación de medios para con quien me contrata. Es decir, yo probando, demostrando, ¿sí?, simplemente poniendo a la vista de que hice todas las presentaciones judiciales, que fueron las presentaciones medias, por ahí fueron de superior calidad, pero supónganse medias, que interpuse los recursos procesales oportunamente, y que, bueno, la respuesta fue negativa de la justicia, a mí no me pueden reprochar responsabilidad alguna. Pero sí le pueden reprochar responsabilidad a alguien, por ejemplo, ha pasado ahora recientemente, en donde un abogado interpuso
mal un recurso extraordinario, ¿sí? Porque confundió las reglas del recurso extraordinario con uno ordinario. Y ahí lo responsabilizaron al abogado por errónea técnica profesional, ¿sí? Para cerrarles el tema y que ustedes por lo menos se vayan de la clase con la idea general de todo lo que es obligación de medio de resultado, nosotros dijimos, la obligación de medio de resultado se relaciona con dos cosas, con la responsabilidad civil y con las cargas probatorias. Según la doctrina tradicional, la histórica, siempre el acreedor debe probar. ¿Y por qué debe probar? Porque debe probar el incumplimiento. ¿Cómo prueba? Y yo digo, tengo esta obligación no fue cumplida, como no fue cumplida, el resultado no lo obtuve. Según la doctrina tradicional, la obligación de medios, además, debe probar la culpa, eso que yo les marcaba hasta ahora, ¿sí? Es decir, según la doctrina tradicional histórica, ¿sí? La carga de la prueba siempre, siempre recae sobre la acreedor. Y esto, a ver, no estaba bien visto. ¿Por qué? Porque en algunos casos se entendía que por ahí el propio reclamante no podía advertir cuál era la diligencia esperada en función de la actividad que tenía que realizar el deudor. Esto que parece un trabalengua, empezó a hacer ruido, ¿sí? En la doctrina nacional, y pese a que se estableció, ¿sí? Que hasta el Código Civil y Comercial, ¿no? Pese a que se estableció como un criterio de que, bueno, la prueba, yo tengo que probar aquello que no se me cumplió. Tengo que probar que no se me cumplió el resultado y tengo que probar que hay culpa del sujeto deudor. Y el deudor solamente puede probar que de su parte no hay culpa o que eventualmente operó el caso Fito, en 1733, ¿se acuerdan? Que varios los tomamos en el parcial, los diferentes supuestos de producción de casos fortuitos. Pero ¿qué ocurre? El Código Civil y Comercial, con excelentísimo criterio, ¿sí? Establece la regla básica. La regla básica es, recuerdan, en derecho procesal ustedes van a ver que prueba quien demanda, quien alega. O sea, si yo digo algo, tengo que probar. Entonces, bajo esos principios procesales, ¿sí? La prueba del factor de atribución sobre si es objetivo o si es subjetivo o las eximentes, ¿sí? Siempre corresponde a quien lo alega. Es decir, si yo digo que no me cumplió porque incurrió en culpa, yo tengo que probar. ¿Por qué? Porque es el principio que al actor, o que establece que al actor le incumbe las reglas probatorias. Siempre debo acreditar el incumplimiento y la culpa del deudor. Y el deudor, eso que le permita eximirse de responsabilidad. La conducta diligente o el caso fortuito, esa causa extraña que rompe, fractura el nexo causal. Pero ¿qué ocurre? El código nuevo incorpora, por fin, algo que en doctrina ya venía siendo postulado y jurisprudencialmente se venía aceptando bastante, que era la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que está en el 1735. Esto, al día de hoy, es lo más importante a nivel prueba que hay en nuestro código, en la parte civil y comercial, obviamente. ¿Por qué? Porque en estos casos, el juez puede desvirtuar el principio de que prueba quien alega. Y en función de ver quién está en mejores condiciones, exigirle a otra parte que pruebe. Ejemplo, esto se ve claramente en la responsabilidad médica. Si yo estoy en terapia intensiva, ¿cómo yo pruebo
la no diligencia del médico. Si yo estoy dopado, si yo estoy dormido. Y con la historia clínica, bien, pero si no se volcó ahí la ausencia de diligencia, o si se volcó otra cosa que no es, ¿cómo pruebo? Voy a tener dificultades. Bueno, el juez puede, en ciertos casos, exigir, ¿sí?, que ahora va a hacer uso en este juicio de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que no es ni más ni menos que, por ejemplo, tengo esta situación de responsabilidad, daños y perjuicios, perfecto. Yo eventualmente estoy en el proceso y me encuentro con que el juez saca un despacho. Atento a la situación descripta y los hechos y la atribución de responsabilidad, considero que voy a hacer uso de la teoría de la carga probatoria dinámica, en cuyo caso el deudor aquí denunciado o demandado va a tener que probar su diligencia. Es decir, con esto se evita algo que ustedes por ahí ya lo han escuchado en elementos, las obligaciones, elementos, la materia elementos de la práctica profesional, y por ahí lo vieron en algún lugarcito también en civil, si es que lo vieron, que es la carga de la prueba diabólica. Es decir, a mí no me puede el código exigir que yo pruebe sobre algo que no tengo posibilidad de probar porque no estuve despierto, no estuve lúcido o estuve accidentado, por ejemplo. Entonces, esa teoría de la carga probatoria dinámica invierte esa situación. ¿Para qué? Para llegar a ese resultado final esperado, que es prueba quien está en mejores condiciones de probar, independientemente de si alegó o no alegó. ¿Estamos? Para concluir, recuerden siempre, este es un principio, le pongo la frase porque es de Kemmelmayer de Carlucci y es clarito. Siempre el onus probandi, la carga de la prueba, recae sobre quien se encuentra en mejores condiciones para probar. ¿Sí? Y en función de los términos que estén contemplados en la obligación o en el contrato que genera obligaciones, ustedes se van a poder dar cuenta rápidamente si es una obligación de medios o de resultado. Si dice que el deudor prestará la debida diligencia, el buen oficio o el mejor esfuerzo para tal cosa, eso claramente les marca el camino que es una obligación de medios. Pero si establece lo que es, el deudor se compromete a realizar todo y la entrega llave en mano de la casa, de la vivienda, es una obligación de resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahí está finiquitada la obra. La obra está completa y yo te entrego la obra completa para que solamente te sirvas en recibirla como tal, como es el dar cosa cierta. ¿Está? ¿Alguna preguntita de lo que hemos visto? Me pareció que Profe, con Power era necesario por ahí clarificarles 2 o 3 cosas para que tengan mayor rapidez al interpretar el tema. ¿Alguna duda, consulta? profe, entonces en el caso del médico, Sí. el médico va a ser quien va a tener que probar que actuó correctamente o no. En muchos casos, si el juez hace uso del artículo 1735, le puede exigir al médico que pruebe su mayor diligencia. Muchas veces, en el caso de la responsabilidad profesional médica, esta debida diligencia se suple con lo que es una historia clínica completa y con el respeto de lo que se llama la ley de los derechos del paciente. ¿Sí? Nosotros actualmente tenemos una ley que protege al paciente. ¿Y al paciente de qué lo protege? Lo protege de los médicos, de los profesionales de la salud que por ahí, no porque hagan mal las cosas queriendo, sino que por ahí, por circunstancias X, causan daños o tienen ciertos olvidos que hacen que sean responsabilizados. Hay muchos casos, lamentablemente, en donde luego de las operaciones los pacientes, por ejemplo, se sienten mal o tienen ciertos dolores, molestias o pérdidas de sangre y se encuentran con que por ahí hay un elemento cortopunzante adentro.
una tijera, un bisturí, algodón, gasa, que con la sangre, ¿sí?, va fermentando y va generando, obviamente, bacterias y produce consecuencias o secuelas de esa operación, que son las enfermedades postoperatorias. Esto no lo vamos a poder acreditar con la historia clínica. ¿Por qué? Porque en la historia clínica va a figurar, no, a Dominoni le hicimos la intervención, por ejemplo, de operación de X órgano, ¿sí? Fractura de tibia y peroné, supóngase, toco madera, por Dios. Esa operación va a quedar plasmada, o sea, esa operación, esa actividad o esa actuación va a quedar plasmada en la historia clínica. Yo presté mi consentimiento informado. El consentimiento informado surge de la ley de los derechos del paciente, donde yo presto conformidad luego de haber sido informado de las consecuencias de la operación para que me hagan esa operación, y si tengo que ponerme una prótesis, por ejemplo, de titanio o lo que sea, o un pedacito de una parte reemplazando una parte ósea, yo presto la conformidad, perfecto. Hasta ahí está bárbaro. Y la historia clínica lo va a considerar. Pero, lamentablemente, no va a considerar cosas que por ahí siguen aconteciendo. No va a decir, y le cerramos la cicatriz, o sea, luego de suturar la herida, ¿sí?, le dejamos adentro una tijera. Claramente que no lo va a decir. Entonces, ahí, en estos casos, necesariamente, o muy probablemente, no digo necesariamente, porque esto va a depender del juez, pero yo creo que tiene todas las herramientas válidas para decir que va a hacer uso de la teoría de la carga probatoria dinámica. Y de hecho, en muchos casos, ustedes lo van a ver bien en la materia que sigue, que es daños, ¿sí? Derecho de daños. En muchos casos, la teoría de la carga probatoria dinámica salva en justicia a ese daño. Es decir, si no existiera la posibilidad de que el deudor deba probar, muy probablemente sería un injusto y ese deudor quedaría eximido de responder, generándole al acreedor, ¿sí?, el daño y además la pérdida del juicio. Por eso también la teoría de la carga probatoria dinámica es fundamental para lo que es la acreditación de los daños y de los modernos daños que se van produciendo también por los riesgos de desarrollo. ¿Sí? Creo que más o menos, Ezequiel, creo que vos me habías preguntado, que pude haberte respondido. Sí, está bien, sí, ahí entendí, gracias. Chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, espero que haya sido claro y que les sirva la clase de hoy para entender bien el tema. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el martes que viene, ya con la continuidad de obligaciones solidarias y la parte jugosa de esa segunda parte de la materia. Así que, bueno, que tengan una muy linda semana y nos estamos viendo. Chao, Gracias. profe. Gracias. Chao, chao. Profe. Nos vemos.